Señor, aleluya. Santo es el Señor, bendito y alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, como ya el pastor les dijo, ¿verdad? Que vamos a empezar a estudiar la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. No lo voy a mandar a parar todavía porque no voy a leer ahorita la parte de la Biblia, sino que quisiera, como vamos a empezar a estudiar este libro, hacerles una pequeña reseña o historia de la ciudad de Corinto. Bueno, usted sabe que a veces uno se pone a buscar para poder hablar de estas cosas, y buscando pues encontré que dice que la ciudad de Corintios era una de las más célebres de Grecia, situada en el golfo del mismo nombre. Era la capital de Peloponeso o Acaya, unida al continente por un cuello de tierra que tenía el puerto de Lequeo. Según donde estaba situada, dominaba la navegación y el comercio de los mares Jónico y Egeo. Algunos suponen que fue fundada en 1504 antes de la era cristiana. Al principio fue un pueblo sin importancia, pero al final, debido a su comercio, se convirtió en la ciudad más opulenta, o sea, rica, de Grecia. Fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. Después fue construida por Julio César. Corintio excedía por su esplendor de sus edificios públicos, como también sus templos, teatros, baños, enriquecidos con enormes columnas. El templo de Venus no era solo espléndido, sino muy rico. Lo cuidaban más de 1000 cortejanas, lo que lo hacía atrayente para una gran multitud de extranjeros, donde se hacían juegos, competencias. Como hemos visto, una ciudad bien rica, no es extraño que en su estado pagano fuera de libertinaje. La prostitución constituía una parte de su religión que no consideraban pecaminosa ni degradante. Con esta pequeña reseña, hermano, podemos ver las ciudades que también existían, ¿verdad?, antes, y donde Pablo tenía que ir a predicar el evangelio, porque a pesar de todo, de sus riquezas que tenían, ese pueblo, esa ciudad necesitaba oír el evangelio de Dios. Porque dice donde la gracia sobreabunda cuando hay mucho pecado, ¿no? Y nosotros siempre debemos de ir a predicar la palabra donde hay la necesidad. Aunque muchas veces en esas partes, porque son ricas, se cree que no tienen necesidad, pero sí, tal vez no tienen necesidad de comida, ni de sus ropas y de todo lujo que puedan tener, sino que tienen una necesidad espiritual. Y esa es la que el dinero, ni el lujo, ni los placeres de este mundo pueden llenarlo, solamente Cristo. Amén. Entonces ahora vamos a hablar de la iglesia establecida por el apóstol Pablo en esa ciudad y el por qué fue escrita esta carta, que fue en el año 54 después de Cristo. Y Pablo ya se encontraba no en Corinto, ¿verdad?, que por eso le manda esta carta, sino que se había ido para Éfeso. Así es que nos vamos a poner en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo de 1 Corintios del 1 al 10. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Si no, esperamos un poquito. Gloria a Dios, santo. Dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo
en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en el bien, en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Así como les hablaba, ¿verdad? Esta reseña, historia, podríamos decirlo, de la ciudad de Corinto. Ahora vamos a hablar de la iglesia establecida por el apóstol Pablo y el por qué esta carta fue escrita a esa iglesia, y que fue escrita en el año 54 a.C. y Pablo ya se encontraba en Éfeso. Esta carta, según verdad la Biblia en que he estado estudiando, está clasificada como un tema general que dice la conducta del cristiano. Nosotros sabemos, verdad, que por medio de la palabra del Señor nosotros hemos conocido qué conducta debemos de tener después de haber conocido al Señor. Porque muchas veces, verdad, cuando andábamos perdidos en nuestros placeres y todo eso, es posible nos conducíamos de una manera diferente, pero que cuando ya venimos a los pies del Señor, todo eso tiene que cambiar. Pablo, como un hombre responsable, no dejó a la iglesia, porque él siempre, cuando estudiamos Romanos y verdad, y cuando hemos hablado de las otras iglesias, sabemos que Pablo, cuando fundaba una iglesia, nunca él se olvidaba de ella. Él siempre estaba recordándola, orando por ella, o con los hermanos que él caminaba, pues unos venían y otros para hacerles saber cómo estaban conduciendo estas iglesias. Dice que él siempre estaba al cuidado de ella y había dejado a Apolos, que se quedó dirigiendo esa iglesia de Corinto con la ayuda de otros hermanos más en la fe. Pablo pudo ganarse a muchos para formar esta iglesia. Dice que según pues la ciudad era muy grande y asimismo pues podía ser que se convirtieran muchos más, ¿verdad? En esa iglesia, a la que en esta iglesia, perdón, en esta iglesia, le dejó a Pablo que la guiara y la cuidara de ella, como también estaba con la ayuda de muchos más hermanos en la fe. Siempre, ¿verdad, Pablo? Ustedes saben que él nunca andaba solo tampoco. Se habla de Pablo, que el viaje de Pablo, pero él siempre andaba hermanos con él para poder caminar, ¿verdad?, en esto de la predicación de la palabra del Señor. Pablo pudo ganarse a muchos para formar esta iglesia en la que se encontraban también ayudándole Aquila, Priscila, Timoteo y Silas, que estos habían venido de Macedonia para ayudar a la expansión del evangelio. Estos fueron hermanos que fueron bien fieles a Pablo, ayudándole en la predicación. La mayoría de esta iglesia estaba compuesta por gente pobre e inculta. Ustedes saben, a veces, yo siempre, bueno, en aquel entonces no me fijaba ni me daba cuenta, pero al venir a los pies del Señor ya uno se da cuenta de muchas cosas, errores o cosas que pasan,
que en mi pueblito, yo soy de un pueblo pequeño, la gente que iba a las iglesias, que allá les dicen las iglesias pentecostales, era siempre gente pobre. Usted no iba a ver a nadie que tuviera que fuera una profesora, que tuviera un título de lo que sea, o que tuviera su negocito por ahí o lo que sea en una iglesia pentecostal. Todo el tiempo era gente pobre. Y a veces dice uno, bueno, ellas son las que tienen necesidad. Porque a veces, hermano, cuando uno se siente que tiene dinero, no le hace falta nada, pues a veces dice que no le falta ni Dios en ese momento a uno, o uno es que así lo piensa. Y entonces, por eso es que yo cuando estaba estudiando esto, digo yo, sí, los pobres siempre están con aquella necesidad. Unos a veces por enfermos, porque no tienen cómo irse a curar, tienen que buscar a Dios. ¿Verdad? Y entonces aquí eso se hablaba de que la gente pobre era la que estaba más en esta iglesia de Corinto, pero también dice que había algunos de la clase media y aún más de la población esclava. Tal vez la clase media era menos, pero los esclavos también, ¿verdad? En aquel tiempo también buscaban del Señor y esos eran los que hacían que las iglesias se empezaran a funcionar en aquellos lugares. Pablo dice que estuvo en Corinto por 18 meses, dejando así una de las congregaciones más grandes en esa época. Pero como una congregación, sea grande o pequeña, siempre hay problemas. Y por eso es la razón muchas veces de estas cartas, hermanos, que se escribían, porque tenía que saber Pablo de las cosas que estaban pasando en esas congregaciones, pues era, podríamos decirlo, responsabilidad de él. Entonces, por eso había hermanos, no vamos a decir, ay, los hermanos chambrosos, ¿verdad?, que escribían a Pablo de los problemas que estaban pasando. No, hermano, es porque Pablo tenía que saberlo, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo, porque si Pablo no hacía algo por estos problemas que estaban pasando en estas iglesias, pues en vano estaba predicando, porque él no era también como una persona responsable por ella. Él tenía que resolver estos problemas de estas iglesias que él se sentía o era responsable de ellas. Así que en todo momento Pablo nunca dejó de preocuparse por eso. Pero al ir estudiando, como decimos, esta es la primera clase de esta carta, a medida que nosotros vayamos estudiando las cartas, que son 2 de los Corintios, vamos a darnos cuenta de lo que sucedía de dicha iglesia en Corinto. Como les decía al principio, siempre hay problemas de una cosa, problemas de otra, y a la larga yo creo que hasta los problemas que habían en aquel tiempo suceden todavía en este tiempo en nuestras iglesias. Los corintios habían aceptado el evangelio como una nueva manera de vivir. Ellos pues sabían que tenían que cambiar su modo de vivir, porque al aceptar al Señor, pues también ellos cambiaron, ¿verdad?, de su modo, no solamente de vivir con demás personas, sino a vivir consigo mismo, cambiando todo en ellos. Pero como les decía, en las congregaciones hay diferentes personas con diferentes pensamientos, costumbres que se tienen unas de un modo, otras de otro, como ahora nosotros les decimos, no es que en la iglesia hay divisiones, hay todo esto, por la cultura. Y es verdad, porque a veces por la cultura, hermano, suceden divisiones que hay, porque viene un hermanito de un lugar y no le gusta cómo nosotros alabamos al Señor, cómo predicamos, ¿sabes? Dice, no, yo mejor me voy. Y si no tiene el amor de Cristo en él, lo que hace es ponerse a pensar, mira, no, es que fíjate que este predica así, mira lo que está diciendo el pastor, y eso a mí no me gusta, yo estoy acostumbrado a otra cosa, y mejor, y hasta se lleva a alguno de la congregación.
Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pero con el amor de Dios que se puede llegar a complementarse y a llegar a un entendimiento sin tener que llegar a pelear o discutir. Cualquier malentendido que surja en la congregación, nosotros tenemos que llevarlo a los pies de Cristo para que pueda ser resuelto. No hacer nada que pueda contaminarnos a que la gente se hiera o tener complicaciones con otros. La iglesia estaba pasando un proceso como cualquier otra iglesia. No había llegado a comprender que la gracia de Dios que fue derramada en ellos, como nos dice Efesios 2:8, ¿eh? Como ven, la misma palabra nos dice a nosotros, ¿verdad? De que Dios ha derramado en nosotros esa gracia, esa comunión, y por eso nosotros tenemos que seguir siempre. Este pueblo, algunas veces, ¿verdad? Estos hombres que se reunían, estos hermanos de Corinto que se reunían, que eran hombres que tenían, como dice, nacer de nuevo o ser hombres nuevos, porque ya que el viejo hombre que tenía que morir para que nazca el nuevo hombre. Y así como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, ¿verdad? Esas son palabras, hermano, de que nosotros siempre debemos de estar, como dicen, pendientes de que mucha gente, hay veces si usted ve que viene con algunas cosas en la iglesia, queriendo hablar o decir de cualquiera de los que aquí se encuentren, nosotros podemos decirle y pensar, este no ha nacido de nuevo. Porque nadie que haya nacido de nuevo puede venir a traer contiendas a una iglesia, a una congregación. Porque el nacer de nuevo ya tiene que haber ese cambio en el hombre que ya no es el mismo. Porque aún como dice lo que se leyó de Nicodemo, Nicodemo era un hombre muy importante, un hombre con conocimiento, con sabiduría, podríamos decirlo, ¿verdad? Pero no entendía lo que el Señor le decía de cómo debe de ser el hombre cuando conoce al Señor Jesucristo, que tiene que ser diferente. Ya nosotros, ¿verdad? Por ende casi muchas veces hemos hablado de esto y sabemos que tenemos que nacer de nuevo cuando vienen esos pensamientos que no son de Dios. Porque, hermano, como humanos pueden venir esos pensamientos a su mente y a su corazón, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que reprenderlos y decirle, esto no es de Dios, ¿verdad? Yo no puedo estar en esto porque esto no es de Dios. Dice que Dios amó tanto a esta iglesia de Corinto y que la bendijo con muchos dones espirituales. Sabe que ellos se jactaban de que dice que hablaban muchas lenguas. Pero le faltaba algo en ellos, que por mucho que hablaran muchas lenguas, ellos tenían muchos defectos que todavía tenían que ser sanados por el Señor Jesucristo. Esos dones espirituales era el fundamento que ellos debían de hacer crecer en gracia y conocimiento, ¿verdad? Perseverando siempre en la doctrina de ellos, hablando de lo que es la palabra del Señor. Porque los dones, hermanos, no son para, que no se nos ha dado a nosotros los dones, como también a ellos no fueron dados los dones solamente para que los tuvieran de adorno y jactarse, decir, yo tengo el don de hablar en lengua, yo tengo el don de predicar, yo tengo el don de... Hermanos, todo lo que Dios nos da es bueno. Y si Dios se lo da es porque va a saber que usted tiene que saber usarlo. Pero muchas veces el Señor nos da el don y lo que nos podemos jactar y decir, no, yo puedo ya predicar. Pero al venir aquí al frente, lo que hace es temblar. No le digo que yo no tiemblo,
Pero hay veces se jacta aquella persona de decir, y lo que hace es que cuando a usted o a uno Dios le da un don, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Jactarse de decir, yo puedo hacer ya esto. No, lo que tiene que hacer es irse a los pies todo el tiempo del Señor Jesucristo para que Él le dé el conocimiento, para que le dé la fortaleza, para que Él le dé lo que tiene que hacer para que ese don pueda fructificarlo, que dé frutos de lo que Dios le ha dado. Porque el don no se lo ha dado para que usted lo esconda. Dios se lo dio para que usted lo ponga a trabajar al servicio de Él. Y eso es lo que pasaba con los corintios, que es posible que cuando se reunían se ponían a hablar uno por aquí, otro por allá. Y por eso es que Pablo, ¿verdad? No tengo la cita, pero sí, Pablo les decía, por eso es que a veces que Pablo mandaba a callar a las mujeres, porque hay veces que nosotros tenemos la fama de alborotadoras, que hablamos por aquí, hablamos por allá, y hay veces no se entiende ni lo que se habla. Pero eso es lo que pasaba en esas iglesias. Y en Corintio pasaba también eso, como le digo, era una de las iglesias más grandes que Pablo fundó. Y como por tener esos dones, pues ellos se creyeron mucho. Pero al fin, ¿verdad? Como iglesia del Señor, Pablo, como un buen soldado del Señor Jesucristo, siempre estaba ahí atento y alerta para poner las cosas en su orden. Dice, gloria a Dios. Dice que Pablo, ¿verdad? Pablo les habla de las manifestaciones del Señor con cada uno de ellos y se refería a cosas que pasarían y que ellos tenían que estar preparados, ¿verdad? Con estas cosas que los venían, que ellos tenían que estar preparados con estos dones para ver a dónde era que los iban a poner en práctica. Y por eso, como lo dice 1 Tesalonicenses 3:13, 3:13. ¿Sabe, hermano, que en esto, como dice, ¿verdad? El dones de esto que recibieron estos miembros de la iglesia de Corintio, Pablo les está diciendo que deben de ver qué es lo que tienen que hacer con ellos, como se los decía. El don que usted ha recibido no es para que usted lo guarde. El don que usted ha recibido es para ponerlo en práctica a favor o en la iglesia, para que la iglesia pueda para que pueda fructificar en todo lo que aquí se emprenda. Como le digo, no, los dones no solamente, hay dones solo de predicar, no hay dones solo de ser pastores y maestros. No, hermano, el don que a usted el Señor le da es lo que usted tiene ya. Porque desde el momento cuando usted recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entró a usted con todos esos dones. Pero a veces nosotros nos decimos, ay, no, pero es que yo no puedo hacer nada. No, hermano, usted puede hacer mucho. Desde el momento que nació, usted no nació, si usted tiene sus dos manos con sus 5 dedos, tiene su mente y tiene todo en su cabeza, que aunque no haya estudiado tal vez grande en una universidad y todo, usted tiene sabiduría. Usted, la gracia del Señor fue derramada en usted y usted puede, como quien dice, tendríamos que quizás ponernos a escarbar en nuestra cabeza y ver qué es lo que Dios nos ha dado. Porque, hermanos, nosotros tenemos tantas cosas. Dice, según los científicos o gente así que dice que nosotros en nuestra cabeza no les hemos desarrollado, pero quizás ni la milésima parte que nosotros tenemos en nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos desarrollado? Porque hemos sido vagos. Hay muchas veces tal vez que por pobrezas en nuestros países
uno no lo pusieron a estudiar en una universidad, sea como sea. Pero mire, hay veces que la más sencilla de las mujeres de un pueblo tiene más sabiduría que una que tiene un título. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Porque Dios se la dotó. Lo que pasa es que nosotros, como les digo, a veces no nos ponemos a preguntar y no que decimos, ay no, pero es que si a mí me dicen que yo voy a ir que di un estudio y ahí eso es pararse ahí al frente. Eso no es de cualquiera. Usted no es cualquiera. Usted es una hija de Dios. Y con lo que dice la palabra del Señor, que Él es el que nos da la sabiduría. Si usted cree que no la tiene, si cree que no la tiene, porque tenerla la tiene, lo que pasa es que no la ejerce. Pero demándesela a Dios y dígale, Señor, mira, lo que tú me diste, házmelo sentir, házmelo llegar para que yo pueda hablar lo que tengo que decir respecto a ti, para predicar tu palabra. Hay quienes me decían, había una hermana que me decía, ay, pero es que no podía, pero ni dar un tratado. Y le digo, si para dar un tratado no tienes que hablar. Si quizás señas, tú puedes darlo. El que lo va a recibir es el que lo va a leer y ahí es donde la palabra va a hacer el efecto. Pero nosotros en veces nos ponemos en esa posición. ¿Sabe que yo les digo muchas veces a mis nietas, ay mami, pero es que tú puedes hacer, mira, le digo yo, cuando yo vine a este país yo no podía cocinar. A mí no me enseñaron a cocinar. Pero por la necesidad de que tenía 4 hijos y yo no podía ir a comprar a un restaurante, a sentarme a un restaurante porque ganábamos muy poco y no podía ir a pagar para que comiéramos ahí, yo tuve que aprender. Unas veces cuando acuerdo tal vez me quedó un poco salado el arroz, pero la siguiente vez ya le eché menos sal. Pero si me hubiera sentado, pues yo no puedo nada, estos se me van a morir de hambre, hubiera salido corriendo otra vez para El Salvador. No, hermanos, Dios nos ha dotado a nosotros de esa sabiduría. Lo que pasa es que nosotros somos los que muchas veces no la ejercemos. En la iglesia hay mucho que hacer. Mire, hoy ellos están haciendo cosas donde las van a llamar y decirle, necesitamos a alguien que se preocupe por aquellos hermanos que no vinieron hoy, de que usted pueda llamarlo, una llamadita y decirle, mire hermana, no estuviste, me hiciste falta. Hermano, es necesario, pero muchas veces hasta de eso carecemos, que nadie quiere veces agarrar el teléfono y llamar al hermano. Y eso es parte del trabajo del Señor. Porque imagínense, Dios no nos va a llamar por teléfono, yo creo que Él no tiene teléfono ahí arriba. Lo que me va a decir, para eso te dejé la palabra para que la leas y ahí te voy a hablar. Pero nosotros para eso pues se inventó el teléfono aquí en nosotros para que nosotros pudiéramos llamar cuando no nos podemos ver. Hay veces, hermano, que tenemos que pasar nosotros, cada una de nosotros tenemos que pasar una prueba para llegar a saber cuánto es necesario una llamada por teléfono. No espere que a usted le pase eso, alguna necesidad, para que diga, en realidad es necesario llamarse con los hermanos. Esto no lo tenía aquí. Gloria a Dios. Pero, ¿sabe que Pablo, verdad? Volvamos con Pablo. Cuando le escribe, ¿verdad? A los Corintios, en la primera parte,
Él está hablando de cómo debían de comportarse, ¿verdad? En la congregación, en la iglesia, con los hermanos. Y cómo debían de ser y recordarles cómo Dios derramaba su gracia en ellos, cómo Él les confirmaba de que tenían que ser irreprensibles para presentarse al Dios, pues Dios es fiel. Dice que nosotros fuimos llamados a esa comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Él siempre quería. Y nos dice, como se decía en el verso 10, que dice, habéis oído, dice una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, en esta parte, cambia el tema de su carta. Como les decía, esto les hablaba primero, ¿verdad?, como cristiano, hablándole de la gracia de Dios, de las manifestaciones de Dios, del amor de Dios. Ahora Pablo está hablándole porque dice que por medio de una hermana llamada Chloe, como les digo al primero, no era que era chismosa, sino que tenía que decírselo a Pablo porque estas cosas estaban pasando y Pablo tenía que saberlas para que pusiera el orden en la iglesia. Por eso es que en el verso 11 Pablo pasa a la exhortación de este otro problema. Porque hay muchas, dice, está Chloe le dice que había muchas disensiones entre los hermanos en que se habían agarrado como en la política, ¿verdad? Ahí estaban viendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y de Cristo, así como ahora, que a veces yo soy de tal partido, yo con este voy a votar y todo eso. Pero en la iglesia del Señor no debía de ser así. Dice que cada uno, hay veces que quiere irse con fulano porque es posible, Apolo era un hombre bien elocuente para predicar. Entonces hay muchos que eso les gusta, cómo hablaba Apolo. Y hoy en día pasa eso mismo, hermanos. Hay quienes aquí dicen, o no voy a decir que a usted no le ha pasado, a mí a veces me pasa, que a veces que digo, ay, qué bonito, me gustó cómo predicó ese predicador. Pero no por lo elocuente que él fue, sino porque en la forma en que tal vez explicó aquel pasaje bíblico que está disertando. Hay que tener un balance en todas las cosas, que vamos a ver que cómo lo dijo, pero muchas veces, ay, no sé, que como es tan guapo, predica bueno, pero es que es bien guapo. ¿No les ha pasado alguna vez a ustedes que dicen de un predicador así? No. Mire qué santos son. Sí, hermano. Hay veces que no por guapos, a veces puede venir una persona que es bien humilde, morenito, que no tiene un poco de poquita nariz, un poco anchos los labios, pero hay veces que puede traer una unción tan tremenda para predicar la palabra del Señor que uno se queda bobo. Entonces, en aquel tiempo eso pasaba con Apolos. Apolos era un hombre que disertaba bien. Y es posible, hasta el nombre, yo me imagino a Apolo que tal vez era un hombre alto, bien guapo. Y si hablaba bien, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente le gustaba. Y muchas veces es posible que decían, no, yo hoy no voy a ir a la iglesia porque no va a predicar Apolo. Como otras veces también hay quienes tal vez que se convirtieron con el llamado, con la predicación de Pablo. Podían haber dicho, no, Pablo ya se fue y yo ni voy a la iglesia porque Pablo ya se fue. Y a mí me gusta cómo predica Pablo. Yo me convertí con Pablo. Y hasta que no vuelva Pablo, yo no voy a ir a la iglesia. Cefas. Tal vez Cefas tenía
era tal vez humilde, no lo dice, bueno, en los comentarios que estudié, pues no dice nada de Cefas, sino que también era otro que disertaba la palabra del Señor y tenía sus seguidores. El problema, aquí puede venir, ¿a usted le gusta cómo predica hermana Carolina? ¿Y a quién le gusta cómo predica hermano Sammy? Ah, pues entonces a usted le gustan los dos. Ah, o es que por no. Sí, hermano, pero siempre tiene que haber alguien por alguna, aunque ahora me están diciendo amén, que sí, pero alguna de decir, no, a mí me gusta como mejor como predica la hermana Carolina. Gloria a Dios. Entonces, eso puede pasar, pero hay una diferencia en que predique Carolina, predique el hermano Sammy, usted siempre va a estar aquí porque la palabra del Señor va a ser la misma la que le están predicando. Una la va a decir de un modo, puede hacer, la otra lo va a decir de otro, pero es la misma palabra que a usted la está llevando a un convencimiento de que es palabra de Dios la que se está predicando en este lugar. Entonces no importa, pero en Corintios estaba pasando esas cosas y por eso es que tenía que saberlo Pablo para que les mandara a decir que eso tenía que corregirse. Eso no podía seguir así, porque ellos estaban dividiendo a la iglesia de Corinto. Entonces, es como Pablo, ¿verdad? Tenía hablarles a las personas que se habían convertido, porque también fíjense que dice que eran gran parte judíos y en parte griegos. Y de seguro dice, de parte de los gentiles es posible que alababan a Apolos y a Pablo y los judíos a Cefas y Cristo. O sea, pues que Cefas era judío. Y como dicen, veces, como le digo, siempre ya querían estar con su gente, siempre. Hay veces que así es, hermano. Uno puede tener esas diferencias con que me gusta este o me gusta este otro, pero siempre tener como dicen, una línea en medio de que no podemos irnos con este ni con este otro, porque nosotros a quien estamos siguiendo es a Cristo. Ese debe ser el blanco perfecto para nosotros y ese es el que tenemos que seguir, sea que lo predique quien sea. Si es palabra de Dios, usted tiene que decir amén. En el verso 13, que es hasta donde vamos a estar leyendo, estudiando en esta parte, le dice Pablo en la carta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Verdad que no, que Cristo no está dividido? Entonces no debe de haber división en la iglesia. No podía estar sucediendo esto en ninguna iglesia, no puede estar sucediendo esto en ninguna iglesia del Señor. Porque tampoco dice Pablo, les dice que ni Apolos ni Cefas murió por nosotros, le dice, solo fue Cristo el que derramó su sangre muriendo en la cruz para la salvación. Eso es lo más importante para nosotros en esta noche, hermanos, que nosotros tengamos presente que a quien tenemos que seguir a Cristo, a quien tenemos que seguir servirle es a Cristo, sea como sea, Él tiene, tenemos que tener, como quien dice, esa seguridad de que solo en Cristo hay salvación. Cristo, como dice, derramó su sangre muriendo en la cruz para salvarnos. Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas fue crucificado. Ellos no derramaron su sangre por vida consecuente y es absurdo que estén divididos por eso. Pablo murió por Cristo, pero no para salvarnos a nosotros. Murió por su fe en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Porque él estaba seguro, como dice la palabra del Señor, que si él perdía su vida por Cristo, la tenía ganada en el cielo. Y aún en el verso 14, Pablo da gracias a Dios que
A ninguno de esa iglesia él bautizó, excepto al principal de la sinagoga. Hechos 18:8 lo habla. Sí, dice Pablo que aún dice, yo no bauticé a ninguno de los que pertenecían quizás a la iglesia, ¿verdad? Porque él se recordaba que solamente a este hombre que era el principal de una sinagoga, había bautizado él a toda su familia. Pedro bautizó a uno, si recuerdan, ¿verdad? Cuando fue a la casa de Cornelio y bautizó a todos los de aquella casa. Pero no por eso la gente iba a decir, pues yo le voy a servir a Pedro porque él fue el que me bautizó. No, hermano, a usted no. Yo creo que yo ni me acuerdo ni quién me bautizó. Yo creo que tal vez ustedes tampoco se acuerdan cuál fue el pastor que lo bautizó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque uno no tiene que poner las miradas en los hombres. La mirada todo el tiempo tiene que estar solamente en el Señor Jesucristo. Otra persona que habla, Pablo, que bautizó fue a Gallo. Y lo podemos comprobar en Romanos 16:23. Que también fue otro principal de una sinagoga. Sí, 16:23 dice que también él bautizó a Gallo, que era una persona importante, no, que no la bautizó es posible por ser importante, sino que simplemente la bautizó porque había esa necesidad de bautizarla, ¿no? Pero como lo importante ahora en este día, hermanos, de esta carta a los Corintios, es saber, ¿cómo? Amén. Sí, ahí lo que se habla, hermano, en este parte que leí la hermana es que él conoció a este hermano Gallo y que fue de los que él bautizó, ¿verdad? Solamente a eso, por eso es posible que quizás en la ciudad, en la iglesia de Corinto, él no bautizó a nadie. Y que por qué, entonces él refutaba que por qué habían estas divisiones. Y ahora para nosotros, hermanos, ¿qué es lo que nosotros nos puede decir esta carta? ¿Qué es lo que nos quiere decir el hermano Pablo a nosotros en esta noche? Lo que nos quiere decir Pablo, hermano, es que tampoco nosotros debemos permitir que en nuestra congregación, en nuestra iglesia aquí donde nosotros nos reunimos, que no hayan esas disensiones, que nosotros como creyentes, como salvados por ese derramamiento de sangre del Señor Jesucristo, ya nosotros somos salvos, pero tenemos que ser esos cristianos donde debemos de impulsar a que estas cosas no sucedan en nuestra iglesia. Nosotros hemos sido azotados fuimos azotados en esa forma, podamos decirlo así, y la iglesia sufre. Quedamos fracturados, pero hemos seguido adelante por la gracia del Señor. Pero como creyentes, como hermanos en Cristo, de segunda Siloé, debemos de tratar de que estas cosas no vuelvan a suceder. Que si hay que orar siempre por estos hermanos que están aquí, tratar de hacerlos sentir el amor de Cristo
con todos nosotros para que nosotros podamos caminar en paz y dirigirnos siempre al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me le bendiga.